Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén. Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Continuamos con este curso de moral católica, profundizando en los mandamientos de la ley de Dios desde el prisma de la moral cristiana, de la acción del hombre, del cristiano que sigue a Jesucristo para crecer en fidelidad, en justicia y santidad, en este seguimiento precioso del Salvador y Redentor de nuestra vida, de nuestra alma, que nos da la libertad, nos da el tiempo para jugarnos todo por Cristo, para darlo todo, para ser discípulos del Señor y alcanzar así la vida eterna que Él nos ofrece. Vamos a profundizar hoy, ya vimos el día pasado el primer mandamiento en dos partes, merece la pena y profundizar en este legado, en esta tradición, en esta enseñanza de la Santa Madre Iglesia para amar más al Señor sobre todas las cosas. Y hoy vamos a profundizar de forma tenue, de forma leve, pero profundísima, honda, en el segundo y en el tercer mandamiento. Lo hacemos encomendando esta catequesis, esta formación católica a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina de los Apóstoles, Madre de la Iglesia. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Bajo el signo de la cruz, revestidos con la armadura del amor de Cristo, domingo, día del Señor, día de la resurrección del Señor, pues nos atrevemos a profundizar en este legado, como decía, en esta tradición católica, en su santa doctrina, que es la miel, que es la gracia de Dios para el alma, que es la que endulza la vida, la que hace que nuestro espíritu se eleve cada día y realmente contemplemos la gloria de Dios, la gloria de Dios. El hombre, decía San Ireneo de León, ha nacido para ver la gloria de Dios, para contemplar a Dios. Y el hombre viviente es precisamente el que da gloria a Dios, porque Dios ha creado al hombre para la vida eterna, no solo para la vida de este mundo tan caduca, tan transitoria, tan temporal, donde nos aferramos tantas veces a las cosas de este mundo que pasa sin ningún sentido y gastamos tantas energías, tanto tiempo, tantos talentos que Dios nos ha dado para la vida eterna, para ya crecer aquí y hacer crecer esta planta de la vida eterna del santo bautismo que hemos recibido, y lo malgastamos y lo desperdiciamos y le damos las perlas a los cerdos de este mundo, que no vale la pena realmente porque no traen fruto y no dan fruto de vida eterna. Vamos a profundizar en esta ley divina que sí que es la vida eterna incoada dentro de nosotros, injertada, sembrada por el Espíritu Santo de Dios y que ha sido grabada en nuestros corazones para que este hombre nuevo, hombre espiritual, Cristo, haga que las puertas del cielo abran nuestra alma para estar ya viviendo este deleite, esta gracia que es vivir con Cristo, vivir unos, ser uno en Cristo. Como decía él, ¿no? Como el Padre me amó, así os he amado. Es este segundo mandamiento. ¿Qué nos ordena el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Nos manda a respetar el nombre de Dios, de testimoniarlo, profesando nuestra fe sin ceder al miedo y de cumplir los juramentos y las promesas hechas a los otros en nombre de Dios. ¿Qué nos prohíbe el segundo mandamiento? Nos prohíbe ante todo la blasfemia, que es objetivamente un pecado gravísimo, un pecado gravísimo. Tantísimos hombres han caído, ¿no?, en esta actitud blasfema, ¿no?, en vivir una conducta blasfema, en no tener recato ni respeto a las cosas sagradas, a las cosas santas de Dios y realizar así pues este pecado gravísimo. Nos prohíbe además pronunciar con ira y con desprecio de un modo irreverente el santo nombre de Dios, como de Jesucristo, de la bienaventurada Virgen y de los santos. En España, francamente, hay muchas regiones donde esto ha proliferado, ¿no? Regiones, latitudes de diversa índole, donde pueblos enteros, ¿no?, que han sido arrasados por una mentalidad social comunista, por una mentalidad atea, práctica, por una mentalidad hedonista, materialista, en donde el respeto por las cosas de Dios, por su nombre santísimo y por todo aquello que hace referencia a los objetos sagrados, a la santa tradición de la Iglesia, a la propia Iglesia, a la Virgen Santísima, al culto a la Virgen Santísima, a los santos. Bueno, pues todo esto, ese desprecio, esa ira, esas palabras y esos juramentos y esas promesas hechas a Dios
Aquí, mea culpa también, yo soy de los que he prometido públicamente y no he cumplido, no he sido fiel a las promesas cumplidas. Bueno, aquí hay un pecado gravísimo, gravísimo contra la ley de Dios y contra la Santa Madre Iglesia. Sabemos que el pecado, como decíamos, tenía cuatro grandes dimensiones. Una es una ofensa a Dios infinito, una ofensa infinita a Dios, que es eh, lo más prevalente, lo principal del pecado, ¿no? Realizado. El pecado es una ofensa hecha a Dios. Por lo tanto, después ya es una ofensa hecha a la iglesia, que es la comunidad donde Dios habita, es la casa de Dios, a todos los hermanos, a toda la Santa Iglesia. Es una ofensa hecha a ti mismo que pecas, que caes en este pecado de no ser fiel a los juramentos, a las promesas hechas a Dios, a no rendirle el culto debido, ¿no? A blasfemar, a hablar mal de Dios tres veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o de la Virgen o de los santos de forma irreverente, de forma irrespetuosa, y también la ofensa, ¿no? Ese vínculo que hay con la creación, con todo el mundo, con toda la creación. Bueno, pues todas estas cuatro dimensiones de la ofensa y del pecado, de algún modo son lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre. Estas cuatro dimensiones solo se sanan, lo vimos en la anterior parte de este curso de moral católica, a través de los sacramentos, especialmente el sacramento de la penitencia, de la confesión, también llamado de la reconciliación. ¿Hay diferencia entre la blasfemia y la imprecación? Hay diferencia porque la blasfemia está dirigida contra Dios, siempre contra Dios, mientras la imprecación puede ser dirigida también contra el prójimo o hacia los acontecimientos contra los que se revela, ¿no? Alguien que se reniega, ¿no? Que habla mal, que etcétera, contra el prójimo. O sea, una imprecación. No es otro grado, pero hay una gravedad también y hay una diferencia, por lo tanto, aunque la gravedad sea diferente, sea en distinto nivel, ¿no? De gravedad. ¿Qué es el juramento? El juramento es aquel acto con el que se pone a Dios como testigo de la verdad de lo que se dice o se promete. Con él se invoca la veracidad divina como testimonio de la propia verdad. ¿No? Yo prometo, yo realizo este voto de castidad, de obediencia, de pobreza, ¿no? Como religioso. La inmensa mayoría de los santos en la Iglesia Católica han sido religiosos, han pasado por esta experiencia de identificarse con Cristo pobre, con Cristo casto, con Cristo obediente, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y en ese camino de cristificación, de santificación, han llegado, ¿no? A practicar las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y ese juramento, esa promesa se ha realizado. Dios, que es fiel, ha llevado a término, a buen término, esa promesa realizada en su día, que daba testimonio de la propia verdad, de la llamada de Dios. Yo, en mi caso, no he cumplido la promesa. Yo no realicé un voto, pero sí una promesa. Bueno, pues esta ofensa a Dios entraría dentro de este segundo mandamiento de la ley de Dios que ya he confesado ante el sacerdote y he pedido la debida penitencia. Pero que desde luego no deja de ser esto. Los mandamientos son caminos clarísimos, luminosos, que Dios da a la conciencia y al corazón del hombre. Somos templo, recordemos, y tabernáculo del Altísimo, para que tú tengas claro el camino, para que tú sepas por dónde ir, dónde guiarte. La ley de Dios es el pedagogo. Decía, ¿no? Los santos padres de la iglesia son el pedagogo, aquel que te enseña, que te instruye, para después encontrarte con la gracia de Jesucristo. Y Jesucristo es la plenitud de esta misma ley. Esta misma ley, ya la gracia de Cristo ahora es quien te permite que ese juramento, que esa promesa, que no blasfemar, que no imprecar al prójimo por cualquier tipo de situación de conflicto, de litigio, bueno, pues sea real, sea posible. Es la gracia de Cristo la que ahora cumple esta ley divina en nosotros, por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, por nuestros puños, por puro voluntarismo no podemos. Y tampoco mucho menos sin esa gracia de Dios, porque nuestra debilidad y nuestra fragilidad es pasmosa, es completa. Tenemos una tendencia por el pecado original, ha quedado esa concupiscencia en nuestro interior, que es esa tendencia al pecado, y por lo tanto no somos fieles tampoco al juramento ni a la promesa. Pero Dios sí que nos puede hacer fieles en tanto y en cuanto su gracia nos asiste y nosotros se la pedimos, porque revela nuestra propia verdad. Bueno, pues nuestra verdad frágil se podría decir que se realiza, es veracidad divina en tanto y en cuanto la verdad divina está en nosotros. Es decir, dejamos que la verdad de Cristo, la verdad de su gracia, de su amor,
nos impregne, nos invada, nos trascienda. Es su gracia la que va a realizar nuestra propia verdad. Bueno, y cada vez que caemos, bueno, para eso están los mandamientos. Oye, he caído, lo que había jurado delante de Dios como testigo o delante de otros hermanos en la iglesia, no lo he cumplido. Bueno, pues este pecado contra Dios y contra el prójimo, contra la iglesia entera, yo ahora lo confieso y me arrepiento profundamente, ¿no?, de no haber sido fiel a este testimonio que daba veracidad. Era la veracidad divina, daba testimonio de Dios, pero en tanto y en cuanto ese testimonio es verdadero y es fiel, ¿no? Es fiel a la promesa. Si no eres fiel a la promesa, desde luego ya no es, ¿no? Es el antitestimonio tuyo. Dios sigue siendo testigo, ¿no?, de que esa promesa la habías realizado en su nombre. Por ahí está la gravedad de este pecado. Pero desde luego el Señor va a seguir asistiendo a la persona, va a seguir acompañándola. En mi caso, por supuesto, me siento súper acompañado por Cristo, por su iglesia y por las mediaciones de los sacerdotes, obispos que Él ha puesto de la santa jerarquía para seguir custodiando mis pasos hacia la patria celeste. ¿Qué prohíbe el segundo mandamiento respecto al juramento? Bueno, prohíbe el perjurio o juramento en falso. Y también los juramentos ilícitos, aquellos con los que nos comprometemos a cumplir el mal. Imaginaros, ¿no? No puede haber nada que se separe, ¿no?, de Cristo que sea impuro, que sea malo, ¿no? Todo lo que no es de Cristo ya va contra la verdad y por lo tanto cualquier juramento que sea en falso, sea ilícito, que no se esté, entre comillas, sea un pacto para realizar cosas malas, cosas que no son de Dios, que no son buenas en sí mismas, que no tienen ni el objeto ni la intención, ni se dan las circunstancias para que moralmente sea una acción buena, una acción justa, una acción santa, una acción virtuosa. Bueno, pues eso no entra dentro del marco ni del parámetro ni del ámbito de lo divino, de lo que es gracia de Dios. Y por lo tanto, cualquier juramento en falso o ilícito, como decimos, o que se realice para cumplir el mal, ya es algo que atenta directamente contra este segundo mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano. En mi caso, el juramento lo tomé con plena conciencia y pensando, por supuesto, y creyendo firmemente en la llamada de Dios y además convencido de ella, y la iglesia también lo acogía así. Por lo tanto, ahí no había un juramento en falso y lo que se hace después es ser infiel a ese juramento. Pero eso es posterior, ¿no? Pero ya puede haber también esos juramentos de perjurio, ¿no? Y se pueden dar también en el caso del matrimonio, ¿no? Personas que ya, por eso hay nulidad matrimonial también, a veces se dan estas causas de nulidad en cuanto que hay algo de dolo o algún engaño detrás. Y en nombre de Dios yo voy a recibir este sacramento y sin embargo estoy ocultando una verdad que lo hace inválido y por lo tanto no hay sacramento, no se produce ese juramento. Este juramento en falso directamente no se reconoce y es un pecado grave contra Dios. ¿Por qué? Porque has intentado tomar en nombre de Dios un sacramento en su nombre, recibir una gracia, fingir recibir una gracia. En su nombre estás mancillando o dando antitestimonio de la santidad de la iglesia como cristiano. En su nombre estás engañando a otras personas, ¿no?, que te acompañan, que te familiares, amigos. Entonces esto sería muchísimo, muy grave, ¿no? Gravísimo. Estamos obligados, por lo tanto, a mantener los juramentos con los cuales nos comprometemos a hacer cosas injustas o ilícitas. ¿Estás obligado en algún momento a comprometerte en estas cosas injustas o ilícitas? No, solo no estamos obligados, sino que cometeremos un pecado ejecutando aquellas acciones malas a las que culpablemente nos hemos comprometido de esa manera. Es decir, nada que ver, ¿no? Por eso aquí podemos poner todas las acciones que queramos, pero en el momento que ya no son intrínsecamente buenas, no entran dentro del pacto, ni de la alianza, ni del compromiso, ni del sacramento, ni del juramento, ni de la promesa, ni del voto, ¿vale?, que sea realmente de Dios, ¿no? ¿Está bien, por lo tanto, recurrir a menudo al juramento? No está bien recurrir a menudo al juramento, sino que está reservado para casos de verdadera necesidad. También esto es importante, ¿no? Te juro por Dios, ¿no? Dicen muchos, juro por... No jures, para, que eso no... Eso si algún día te lo pide la iglesia o una autoridad eclesiástica por algún motivo, en algún tribunal eclesiástico por alguna causa pendiente con... No, bueno, pero no es lo propio de un alma virtuosa, de un cristiano, en realizar estos gestos, ¿no?
tan feo, estas palabras tan, en el fondo, tan prepotentes, ¿no? Primero porque eres débil, eres pecador, y segundo porque se tienen que realizar siempre acompañados por la Santa Madre Iglesia con sus pasos, no de fe, de catecumenado propios y de madurez cristiana propios, para que se den después con coherencia y sean no solo legítimos, sino aprovechados, ¿no?, al máximo, espiritualmente beneficiosos para aquel que realiza ese juramento, ¿no?, o esa promesa o ese voto a Dios nuestro Señor en su iglesia. ¿Qué obtiene el que observa fielmente el segundo mandamiento? Bueno, obtiene una familiar confianza en Dios, con la bienaventurada Virgen María y con los santos, su especial protección y una alabanza espontánea y gozosa de la grandeza y de la omnipotencia divina. Precioso. O sea, la familiar confianza en Dios sería como el mayor fruto de este segundo sacramento. Bellísimo. Vamos a ponerlo en este color más llamativo. Precioso, precioso, con la bienaventurada Virgen María. O sea, un trato familiar con Dios, una concordia, ¿no?, una unión de corazones, precioso, en una alabanza espontánea y gozosa. ¿Por qué? Porque sabes que Dios es Dios, dejas ese lugar en tu corazón para Dios, ya estás amándole sobre todas las cosas, pero además sabes que es una gracia poder estar, ¿no?, haber jurado o prometido o nombrarle, ¿no?, realizar simplemente este acto, este gesto de oración cada día, dirigirte a Él por su nombre, tener esa relación personal con la omnipotencia divina y que además esté dando veracidad y crédito a tu vida, a tu historia, que te dé una vocación concreta y que la sigas con docilidad al Espíritu Santo de Dios. Pues es una grandeza, ¿no?, constante el saber que Dios es fiel, que Dios te acompaña siempre y que incluso cuando caes te sigue acompañando y te sigue, vamos a decir, reconvirtiendo de nuevo o reorientando el camino, purificando de nuevo el corazón para seguir caminando siempre, ¿no? Así como a Moisés le hacía caminar siempre otro tramo nuevo y otro, y a todos los profetas, ¿no?, y patriarcas, Abraham, tal, o sea, todo ese camino hay que realizarlo siempre en esa disposición, ¿no?, de que muchas veces vamos a caer en esa fragilidad que tenemos de pensar que el camino lo hacemos nosotros, que el camino depende de nuestras fuerzas, que es nuestra cabeza la que tiene que pensar mejor las cosas, cómo será todo, y sin embargo esa confianza en Dios nos va a llamar siempre, este segundo mandamiento, a tener esa apertura de corazón para saber que la mejor manera de recibir, de cumplir el segundo mandamiento, es decir, confiar en Dios, es alabarle siempre y pensar realmente que Él es el omnipotente, el que guía nuestros pasos. Esta confianza en Dios tan familiar solo se puede cumplir así. Saber que los pasos, el camino, es Él el que va por delante. Él es el que nos guía en este camino. No somos nosotros los que vamos delante, no somos nosotros los que tenemos que tomar todas las decisiones, no somos nosotros los que tenemos que decir, sí, yo juro, yo voto, yo hago esta promesa, Señor, porque tal, esto, lo otro. No, no. Las iniciativas corresponden al Santo de todos los santos, al Santa Santorum, a la revelación divina, a Jesús que viene a ti, a tu corazón, y que pone en tu corazón una serie, ¿no?, de inspiraciones, de sugestiones y de llamada, de vocación concreta, que después la Iglesia recibe, acoge, escucha, y escuchando al Espíritu Santo en esa concordia, como digo, en ese diálogo fecundo y espiritual, es como después se da a luz, ¿no?, la promesa, el voto, el no blasfemar nunca, el saber que solo Dios es Dios y tener ese trato, ¿no?, familiar, precioso con Él. Pasamos al tercer mandamiento. ¿Qué nos ordena el tercer mandamiento? Claro, son los tres mandamientos que son las columnas vertebrales del amor a Dios, del amor a Dios, del amor divino. Por lo tanto, son vídeos importantes. Es una manera muy, muy plástica de conocer a Dios, ¿no? Conocer estos tres mandamientos y querer ponerlos por obra sabiendo que ahora es a través de Jesucristo, el único mediador, el unigénito del Padre, el que ha venido desde el Padre, ¿no? Se ha encarnado, ha tomado nuestra carne, nuestra humanidad y la ha rescatado del pecado, del demonio, de la propia muerte para elevarla hasta el Padre, a la diestra del Padre, para llevarnos allí a la gloria con Él. Bueno, pues a través de Cristo es como podemos ahora cumplir estos tres mandamientos que siguen siendo un fuego devorador en nuestra alma, que han sido grabados. Esta ley divina ha sido grabada en nuestro corazón y la gracia del bautismo lo que viene es a reavivar esta llama, a reavivarla, a encenderla de nuevo ya para saltar a la vida eterna con Cristo resucitado. ¿Qué nos ordena el tercer mandamiento? Pues el tercer mandamiento, acuérdate de santificar las fiestas. Nos ordena honrar a Dios con obras de culto los días festivos o de precepto. ¿Cuál es la fiesta fundamental para los cristianos y primordial? Es la Pascua de Resurrección.
cuya celebración se revive cada semana en el Día del Señor, el domingo. Por lo tanto, todos los domingos, ¿no?, son día obligado de precepto, que tenemos que ver cómo el Señor pasa por nuestra vida para que ese corazón, ese paso del Señor, llenando nuestro corazón, nos haga resplandecientes en la verdad, nos haga testimonios coherentes en el medio del mundo donde estamos para seguir anunciando la verdad de Cristo, de su amor. Por lo tanto, es importantísimo. Quien no santifica las fiestas directamente es que se queda sin el manjar, se queda sin el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, se queda sin el alimento para el alma, sin la fortaleza del alma para después combatir contra el mundo, el demonio y la carne. Se queda sin la luz, sin la sal, sin el fermento para el que tú has nacido como cristiano. Por lo tanto, fundamental santificar las fiestas, ser fiel al Señor en este momento tan precioso donde el Señor se entrega como palabra, es decir, como guía, como fuente de conocimiento y discernimiento para tu vida, y como cuerpo, sangre, alma y divinidad, es decir, como banquete en comunidad con los hermanos para fortalecer todo lo que es la virtud de la fe, de la esperanza y la caridad en tu día a día, y comenzar así la semana. Recordemos que los cristianos el día primero de la semana no es el lunes, no, es el domingo, día del Señor, el día del Señor, que Cristo ha vencido la muerte, que la piedra del sepulcro se corre por completo y la luz resplandeciente del Padre llena de vitalidad el cuerpo que había sido maltratado, martirizado nuestro Señor Jesucristo para hacer un cuerpo glorioso y ya darnos esa promesa a nosotros, la promesa de un día resucitar y ser semejantes a Él, resucitando con Él, pero antes tenemos que morir con Él. ¿Cómo se muere y cómo se resucita con el Señor? Viviendo la fiesta, el banquete, la Sagrada Eucaristía, el sacrificio y la resurrección, es decir, el misterio pascual en cada misa, en cada domingo, cuando el Señor te convoca y te invita a vivir, como digo, este alimento espiritual que da la vida eterna. Fundamental este tercer mandamiento. ¿Cuáles son los días de precepto para los cristianos? Pues además del domingo, celebramos actualmente en toda España, desde otras latitudes donde me escuchen, aquellos días de festivos de preceptos propios, ¿no? Pues de las solemnidades de Santa María, Madre de Dios, es el día 1 de enero, la Epifanía del Señor, el día donde la Iglesia medita sobre el bautismo del Señor, las bodas de Caná y, como no, la adoración de los magos de Oriente, San José bendito, sabios de Oriente, San José el 19 de marzo, que ya estamos a las puertas, Santiago Apóstol, patrón de España, gloriosísimo, el 25 de junio, la Asunción, el 15 de agosto, de Nuestra Señora al cielo, coronación de María Santísima, la Asunción como Reina y Señora de cielos y tierras, pero esa Asunción en cuerpo y alma, qué belleza. Todos los santos, el 1 de noviembre, la Inmaculada Concepción, patrona de España, de nuestra amada patria, que tanto tiene de glorioso ese testimonio de tantos cristianos, de tantas generaciones acerca de la devoción a la Inmaculada Concepción, y que al final ha sido fundamental en la teología y en la tradición de la Iglesia, que estos santos pastores, santos religiosos, hayan incidido tanto en esta belleza de la teología mariana en cuanto a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y Navidad, por supuesto, el día que nace Jesús en el pesebre, bueno, en Belén. Algunas comunidades autónomas tienen además otras fiestas de precepto. Aquí en España hay comunidades autónomas, ¿no?, que separan el territorio y cada una tiene su santo patrón o patrona, y también es día de precepto para las personas que viven y que habitan en estos territorios. ¿Qué actos de culto están prescritos para el domingo y las otras fiestas de precepto? Pues la Iglesia ha especificado el tercer mandamiento con el precepto de la participación en la celebración de la Eucaristía, claramente. O sea, lo principal es la celebración de la Eucaristía. Esto es lo que te vincula, ¿vale?, para cumplir el precepto. Y satisface tal precepto quien asiste a la Santa Misa, donde quiera que se celebre con el rito católico, en el mismo día de la fiesta o en la tarde del día precedente. Aquí se está dando el mismo criterio, ¿no?, ya después del Concilio Vaticano II. Pío XII ya inició con este criterio antes del Vaticano, pero ahora ya se da, ¿no? El sábado por la tarde ya es el día precedente, ya se están celebrando las vísperas, y al celebrarse las vísperas de ese día, de esa solemnidad, ya estás en este día festivo, ya se está, toda la Iglesia está celebrando este día de precepto. ¿Es grave la obligación de participar en la celebración de la Eucaristía los días de precepto? La obligación de participar es grave si no participa, está entendiéndose, ¿no? La pregunta, bueno, pues en días festivos
funda y confirma la Santa Misa todo el comportamiento cristiano. Si te está diciendo que toda la moral cristiana tiene que pasar por la liturgia, por la Santa Misa. Se podría decir, ¿no? San Pablo, como decía, o San Pedro, los apóstoles cuando predicaban sabían que en el anuncio de la palabra se daba en la propia misa. La propia misa ya también era anuncio y testimonio de la palabra de Dios. El querigma y el anuncio apostólico ya se estaba incluyendo en la liturgia. Entonces, esa predicación y todos los dones del Espíritu Santo, todos los dones del Espíritu Santo y los signos y los milagros se dan dentro de la celebración. Y los tres pilares, ¿no?, del testimonio cristiano, que son la predicación, los signos, los sacramentos y la propia el derramamiento de los dones del Espíritu Santo, se dan aquí en la Santa Misa. Por lo tanto, aquellos que deliberadamente y sin un real impedimento no observan esta obligación cometen un pecado mortal. Es un pecado mortal. ¿Vale? Muchas personas dicen, no, yo voy por devoción, yo voy porque, bueno, hoy me apetece, yo voy porque hoy no hay partido de fútbol, hoy sí, bueno, estoy aburrido y voy. No, es una obligación. La formación de un cristiano católico debe ser pues debe ser alta, debe tener una catadura honda, saber que es una convocatoria que Dios hace a todo bautizado, allí donde se encuentre para ser escuchado, para ser amado, para ser adorado, para ser perdonado. La misa, recordemos que perdona también, asistir a misa, todos los pecados veniales, ¿no? Es una preparación del alma constante para vivir con Dios, para no vivir como un pagano, para no vivir como tantos bautizados que hoy día viven realmente como paganos, ¿no? Personas que no hayan conocido a Dios nunca. ¿Se puede sustituir la misa en días festivos con otra práctica o con otra misa en otros días? No es posible, no es posible. El tiempo de Dios es el tiempo presente. El presente activo, un presente vivo, un presente litúrgico, es un presente de santidad. Ese paso de Dios a Pascua ocurre ahí, ese día, el domingo. Por eso no es lunes, no es miércoles, no es viernes, es el domingo, el día del Señor. Tanto porque la Eucaristía es el único acto de culto verdaderamente digno de Dios. No hay otro acto que pueda suplir, ¿no?, que pueda asimilarse o que pueda no ser comparable a la Sagrada Eucaristía. No existe. Es lo más grande, es por antonomasia. El sacramento por antonomasia es quien edifica la Iglesia, es la raíz suprema, no es el culmen, la fuente y el culmen de toda la vida cristiana, nos dice el Concilio Vaticano II. Bueno, es precioso, ¿no? Entonces no se puede sustituir por nada, ¿no? Es el acto de culto principal, el más digno de Dios, porque es el mismo Dios el que se ofrece, es el mismo Hijo que se ofrece al Padre y el Padre que acepta de nuevo al Hijo en el Espíritu Santo de Dios y nos ofrecen todos los frutos de la redención que una vez obtuvo Cristo y que ahora se vuelven a actualizar en el altar presente, ¿no?, en las especies eucarísticas, en su palabra y en toda la asamblea que reciben al resucitado, reciben de nuevo toda la belleza, ¿no?, del misterio pascual de Cristo. Bueno, como porque estaría abiertamente contra el mandamiento que ordena santificar estas fiestas, o sea, en este tiempo concreto y en este momento, ¿no?, en este día. Es especialmente en el domingo memorial, además de la Pascua, cuando los fieles se sienten y son comunidad, pueblo de Dios e iglesia, unidos por el Espíritu de Cristo muerto y resucitado. Es decir, la comunidad es importantísimo. Yo no soy un cristiano francotirador, individual o individualista, que él decide cuándo hacer memoria del Señor y cuándo no. No, es toda la iglesia la que acude al memorial de la Pascua, es toda la iglesia la que acude al memorial de la Pascua, y yo, como formando parte, miembro vivo de la iglesia, voy como pueblo de Dios y como iglesia a unirme al Espíritu de Cristo muerto y resucitado, ¿no? Por lo tanto, este misterio de la unión con Cristo muerto y resucitado se da en la Sagrada Eucaristía, en ese día festivo, en esa solemnidad, y por eso no puede ser sustituido por otro día o por otra práctica, esa misa, esa Santa Misa, esa gracia. ¿Qué nos prohíbe el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos prohíbe el trabajo en días de fiesta. Por lo tanto, en los días de precepto, los fieles deben abstenerse de aquellos trabajos o de aquellas actividades que impiden el culto debido a Dios. La alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia y la necesaria distensión de la mente y del cuerpo. Se debe también evitar, por consiguiente, el impedir a otros sin necesidad lo que les impediría respetar el día del Señor.
Esto, como vemos, en una sociedad ya pagana, ¿no? Transhumanista en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de querer superar lo humano y hacerse antihumana, pues hace que muchas empresas en muchos lugares ya también se obvie, ¿no? Todo principio de sacralidad de este día, de estas horas del día, ¿no? Tantas personas que tienen que trabajar por necesidad, no por imposición, y ya pues no existe esa cultura cristiana que ampare, que bendiga estos tiempos sagrados, litúrgicos, para que el pueblo santo de Dios pueda respirar, ¿no? En armonía y con libertad, y dedicarse a esto precisamente. El domingo es un día de culto debido a Dios, una alegría propia del día del Señor y una práctica para las obras de misericordia, un espacio para practicar estas obras de forma especial y tener distendida también la mente y el cuerpo, dedicándose a quién, a la familia, la familia, la familia, la familia de la iglesia, la familia propia y viceversa, ¿no? Y en todo este elenco de posibilidades siempre es la mayor gloria de Dios, ad majorem gloria Dei. Tercer mandamiento, santificar las fiestas, hacer de la Santa Eucaristía todo el día, un día dedicado al Señor, es el día del Señor, por eso no trabajo, no realizo otras cosas que podría hacer y que no quiero hacer porque son, vamos a decir, del mundo, ¿no? De lo profano, que cada día sí lo santifico con mi oración, con mis sacrificios, con mi esfuerzo, tengo que hacerlo, es una obligación también, es una ley moral dentro de mi vida, pero el día del Señor es para dedicarte a las cosas de Dios, a las cosas de Dios con especial relevancia, devoción y exclusividad para estar con Dios. ¿Qué obtiene el que observa fielmente el tercer mandamiento? Bueno, quien observa el tercer mandamiento se siente parte viva de la gran familia de Dios. Punto número 1, maravilloso. Lo primero es que te incorporas de forma más fuerte, más tenaz, más compacta al cuerpo místico de Cristo. Sientes que toda la iglesia te acompaña, te arropa, que tú eres parte de toda la iglesia, que celebras la misma fe con millones y millones y millones de cristianos bautizados este día, aquí y ahora, hic et nunc, que tiene a Cristo como cabeza, que goza de la presencia de los hermanos en la fe y que se siente partícipe del reposo de Dios, que el séptimo día descansó, viviendo casi un anticipo del paraíso. Precioso, o sea, el descanso de Dios, que hace referencia al Génesis, cuando terminó la creación el Señor reposó, descansó a este séptimo día y un anticipo del paraíso. Es decir, ¿por qué? Porque qué alegría, ¿no? Mi deleite es estar entre los hijos de los hombres, decía Cristo. Es un día para celebrar la hermandad, la amistad, es decir, la familia, para que los vínculos de la familia, de la sangre y de la carne sean superados también por los lazos y los vínculos del Espíritu, que son realmente los que hacen que la familia de Dios, la Santa Madre Iglesia, siga resplandeciendo ante el mundo como signo, como luz, como sal y fermento para todas las generaciones y para todos los hombres de todo tiempo y lugar. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ese paraíso ya se da aquí y ahora en cada celebración eucarística. Ya son las primicias del Espíritu las que acogemos en la fe y por la fe, dando ese descanso a Dios en nuestra alma, ¿no? Siendo capaces también de reiterar una y otra vez que sin Dios nada podemos y que queremos santificar las fiestas porque es parte de nuestra naturaleza, dedicar tiempo a Dios, solo a Dios, de forma exclusiva y de forma agradecida, ya que Él nos dedica todo su tiempo a nosotros. Él nos ha dedicado toda su vida, se ha donado a sí mismo en la persona de Jesucristo, dándonos todo su ser, no se ha reservado nada al Señor, no se ha quedado ninguna parte para Él. Todo ha sido entregado, todo ha sido donado hasta la última gota de su sangre. El Señor la ha derramado para que tú y yo tengamos vida eterna, para que podamos recibir sentido y significado a nuestra historia personal, a nuestra vida, para vincularnos a los hermanos y tener ese gozo, ese regocijo de saber que el deleite de la gracia está venciendo ya la muerte en nosotros, que somos la comunidad de la vida eterna, que las puertas del paraíso se han abierto ya, que esa nueva vida en Cristo existe y se da en tanto y en cuanto somos fieles a los mandamientos de la ley de Dios, que ahora sabemos que a través de Jesucristo, por Cristo, con Él y en Él, llevan la plenitud, llevan el sello del Espíritu de la vida eterna y de la felicidad para el corazón del hombre, ese reposo, ese descanso, esa reserva, ese compiacimiento, esa complacencia, esa confidencia con el Espíritu de Dios en tu interior. ¡Qué maravilla! La fe católica, apostólica que nos acompaña siempre y vivida así, en comunidad, en iglesia, como cuerpo místico de Cristo. Bueno, pues hasta aquí ya terminamos los primeros 3 mandamientos. Continuaremos próximamente ahondando y profundizando en el cuarto, quinto, sexto, séptimo, así hasta el 10º, y será de muy buen agrado
el escuchar y con atención a la Santa Madre Iglesia, que es quien nos enseña las verdades de la fe. Es la Madre y Maestra que enseña a todo bautizado, que forma nuestra conciencia y que ilumina nuestro corazón, le da toda la fortaleza necesaria para seguir dando testimonio de Cristo, testimonio de la verdad de nuestra vida. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Hasta la próxima.